Muy bien, abra sus Biblias en Lucas capítulo 5, por favor, si es usted tan amable, acompáñenme a las escrituras. Capítulo 5, versículo 20 al 22, una escritura bien hermosa hablando de las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Palabras tremendas, maravillosas, relevantes, poderosas, que transforman, que cambian, palabras milagrosas, hermanos, y esta es una de ellas bien preciosas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 20 al 22. La palabra de Dios dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Esta palabra cavilar quiere decir que comenzaron a pensar profundamente, comenzaron a hacerse cuestionamientos internos sin la expresión, o sea, en su interior, en su mente, en su corazón, hermanos, para que entienda bien el contexto, lo que está pasando aquí. Comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Fíjense bien, la palabra de Cristo fue esta: hombre, tus pecados te son perdonados. Los religiosos reaccionan y dicen: este está hablando blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es correcto lo que están diciendo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, déjeme entrar, hermanos, en la historia. ¿Cómo es que llegamos a este punto, hermanos? El Señor Jesús está en una casa. Si hay algo que a Cristo le gustaba hacer, era visitar las casas, los hogares, las familias. Cristo visitó a la suegra de Pedro y le sanó. Alguien dijo que por eso a Cristo lo negó, ¿verdad? Que porque le había sanado a su suegra. No es cierto, hermanos. Por favor, no crean esas cosas, ¿okay? La Biblia no lo dice. Pero lo interesante de Cristo Jesús es que Cristo, hermanos, él visitaba las casas. Aún en el libro de los Hechos, hermanos, dice la escritura que el evangelio se predicaba por las sinagogas y por las casas, en los hogares. Este evangelio, hermanos, esta palabra que predicamos no solamente se enseña aquí en la iglesia, pero debe de sacarla de aquí, de adentro de estas cuatro paredes, para que llegue a las familias, a los hogares. Y Cristo eso hacía. Cristo caminaba entre las comunidades, andaba entre la gente, hermano, y obviamente cuando se le invitaba a alguna casa, él entraba. Y ahí comenzaba a enseñar, como en la casa de María y de Marta, hermanos, la casa de Lázaro. Era una casa que visitaba con mucha frecuencia, y allí en la visita que él hacía, pues él hablaba de las cosas, hablaba del reino de los cielos, hablaba del amor de Dios, hablaba, hermanos, esas palabras de vida preciosas. ¿Y qué hacía la gente? Cuando la gente comenzaba a escuchar que Cristo estaba en algún lugar, pues se amotinaban. La gente iba y buscaba y quería oír. Y en esta ocasión está el Señor Jesús enseñando en una casa. No especifica de quién era la casa, pero sí dice, hermanos, que estaba saturada de gente, hermano, queriendo oír la palabra que salía de la boca de Cristo Jesús. Así que usted imagínese, ponga en su mente la escena: el Señor Jesús en medio de una sala, un living room, y ahí está el Señor, hermano, y hay un montón de gente, no cabe un alfiler. Y si hay ventanas y si hay puertas, afuera de las puertas, afuera de las ventanas, la gente amontonada, queriendo escuchar, extendiendo su oído para oír lo que Cristo estaba diciendo, hermanos. Tremendo, maravilloso, ¿verdad? Un tiempo glorioso, hermanos. Ahí está el Señor Jesús en aquel lugar. De repente en la escena aparecen 5 personajes. 4 amigos de un paralítico. El paralítico y sus 4 amigos, que vienen y traen al paralítico en una camilla para que el Señor Jesús le sane. Pero recuerde, está en una casa. Está cerrada la casa, y aunque puertas y ventanas estén abiertas, hay una aglomeración de gente que no permite que estas personas puedan acercar al paralítico a la presencia de Cristo para que Cristo le sane. Sígame, hermano, cuidadosamente, sígame.
¿Ok? Ahora, ahí está la escena. Comienza un pensamiento, una idea. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos acercar a nuestro amigo a la presencia de Cristo para que Cristo le sane? La gente está amontonada. Ahora, yo me imagino, quiero entrar en una lógica humana de que ellos comenzaron a pedir permiso, comenzaron a empujar, comenzaron a decir, oye, abre espacio, pero como muy buenos judíos, muy parecidos a los mexicanos, nos encanta amontonarnos y no nos gustan las colas, digan amén. Nos gusta amotinarnos, nos gusta hacer bola, ¿verdad? Nadie quiere perder su lugar y nadie quiere ceder el lugar para que puedan entrar con el paralítico. No respetamos el handicap, digan amén. ¿Verdad? Aquí en la iglesia tenemos allá afuera estacionamientos que dice para personas discapacitadas. Y hay hermanos que llegan y se estacionan en lugar que él para y se para, mire. ¿Verdad? Y le pone el ganchito ahí uno que dice que está handicap y no es cierto, ¿verdad? Pero ay, Señor, no estaré diciendo algo mal aquí. El caso es que en aquel tiempo no había los espacios de handicap, no había el espacio para las personas con ciertas necesidades, hermano, y no le permitían. Ahora comienza el pensamiento, comienzan las ideas, ¿qué hacemos? Y a uno de ellos se le ocurre por el techo. Ahora, ¿a quién se le ocurre subir a un paralítico a un techo? ¿Y cómo lo subieron? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? La fe te hace hacer locuras. La fe te hace, hermanos, que cuando tengas obstáculos, que cuando haya estorbos, cuando haya cosas que no te dejan acercarte a tu bendición, te hacen, hermano, que tú comiences a formular ideas, que tú comiences a trabajar, a pensar, a buscar la manera. No eres una persona que se rinde. El que tiene fe dice, tengo que llegar a la presencia de Cristo a como dé lugar. Y hacen una de las locuras más tremendas que yo encuentro en la Biblia. Es una locura, hermanos. Imagínense 4 hombres y con el amigo paralítico. Y ¿sabes qué? Pues no nos dejan entrar. Y uno le dice al otro, oye, pues subamos por el techo. Ahí debe haber un lugar, un agujero o algo. Y ahí van, hermano. Y lo subieron. Y el pobre paralítico ahí. Póngase en la mente esa escena, hermanos, tan tremenda. Ahora, está el Señor Jesús adentro, está enseñando, y mientras está enseñando, de repente comienza a caer tierra y polvo de arriba. Recuerde, las casas estaban hechas, no sé si se recuerdan los que son de allá del Terre, de donde yo soy, que eran vigas con madera cruzada y luego una plasta de barro con paja. Y nosotros nunca nos goteamos, no sé por qué ahora. Y llovía bien. Sí, pero bueno, yo no me acuerdo que se goteara. Y en algunos lugares, más hacia el sur, yo soy más del norte, más hacia el sur se usaba todavía la teja. Se usa la teja, ¿verdad? Y era una forma muy increíble de ponerla. Había teja de madera, teja de barro, y se ponía de cierta manera que duraba muchos años. Y hay casitas que todavía están de pie, de adobe, ¿verdad? Están así como, ¿qué está hablando el pastor? Vaya al Terre, vaya, lo invito, vaya. La cuestión aquí es, imagínense al Señor Jesús ahí y comienza a caer tierra y polvo en medio de lo que él está diciendo. Ahora, la impresión de la gente, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y comienza a caer escombro. La gente comienza a hacerse a un lado y después en medio de la polvadera y en medio del escombro y todo el polvo que se está levantando, porque era barro, porque era tierra, ¿verdad? En ese momento comienzan a bajar al paralítico, hermano. Oiga, esas son locuras. Locuras. ¿Sabe cuál es el problema nuestro, hermano? Que nosotros no sabemos hacer locuras. Cada vez que hay un obstáculo, nos detenemos.
Decimos, es que no se puede, es que no hay cómo, es que no hay manera de penetrar, no hay manera de entrar, no hay manera de llegar. Y la gente se rinde. Hermanos, la fe tiene que ser una fe, hermano, que hace locuras. Cuando Dios te llama a hacer algo, no importa si hay obstáculos, no importa si no se puede. Si tú quieres hacerlo, lo vas a lograr, porque tú sabes que llegando ahí está el milagro del Señor, hermanos. Es increíble la fe de estos hombres. Y también increíble lo que sucedió adentro de la casa. Ahora, pobrecito del dueño de la casa, invité al Señor Jesús a que viniera y me arruinaron la casa. Sí, porque si tú abres tu casa, ¿verdad? Para que haya un servicio para la gente, para que vengan a escuchar la palabra. Llega gente de todo tipo que no conoces a tu casa y los niños comienzan a brincar en tu sillón y te prenden la tele y tú estás ahí bien enojado, ¿verdad? Y dices, voy a cerrar esto. Les está doliendo, ¿verdad? Cosas locas, hermano, comienzan a suceder ahí. Bajan a la persona, al paralítico, y ahora todos están expectantes de lo que va a suceder. ¿Por qué están expectantes, hermano? Porque todo lo que hicieron, todo el escándalo que se formó, todo la destrucción del techo, el agujero que se hizo, hermanos, todo lo que está sucediendo, obviamente querían ver la reacción del Señor Jesús. ¿Y qué era lo que esperaban del Señor Jesús? Un milagro, una fe de esa manera. Hermanos, por favor, da el milagro, da la palabra, que se levante el paralítico. Pero en vez de decir eso, ¿qué dijo el Señor Jesús? Tus pecados te son. Y todos dijeron, O sea, venimos a ver el show, pues. Acuérdense que mucha gente seguía a Cristo para ver los milagros. Mucha gente seguía a Cristo para que le diera de comer. No le seguían por amor, no le seguían por el reino de los cielos, por la vida eterna, por el perdón de pecados. Le seguían porque eran curiosos. Le seguían porque iba un montón de gente. Pero muy poca gente entendía cuál era el propósito de Cristo Jesús. En ese momento el Señor Jesús dijo unas palabras extraordinarias, maravillosas, que eran más relevantes y más importantes que la sanidad del cuerpo, hermanos. Lo más importante aquí no era la sanidad del cuerpo, sino honrar la fe de estas personas, dándole lo mejor que Dios les quería dar, el perdón de pecados, hermano. Y la iglesia ha perdido eso. La iglesia busca, la iglesia, hermano, está siempre con esa forma de querer recibir un milagro, y la gente busca la sanidad divina, pero no busca la sanidad divina, hermano, para servir al Señor, sino para seguir pecando. Es que estoy enfermo y necesito que Dios me toque, y el día que Dios me toque y me sane, pues yo sigo con mi vida de pecaminosa. Y por eso es que los milagros, hermanos, se han vuelto tan escasos. Porque se perdió el sentido correcto, hermanos. Entonces el Señor Jesús quiere enseñarles algo. La fe es honrada con lo mejor que Dios da. Lo mejor que Dios da a la humanidad es el perdón de pecados, hermanos. Es el perdón de sus pecados. Entonces al ver la fe de ellos, merecían, hermano, que Dios les dijera esto. Merecían, hermano, más lo eterno que lo pasajero. Lo físico, hermano, era bueno, era que se ha levantado, pero aquel hombre era humano y tenía que volver a morir, tenía que morir físicamente. Pero lo que Cristo le estaba ofreciendo era algo que permanecía para la eternidad. Lo más importante es el perdón de tus pecados, aún más importante, hermano, que la sanidad de tu cuerpo físico. Bien importante eso. Lo más importante es la purificación del alma, más que la curación del cuerpo. Lo más importante, hermanos, es entender el propósito de Dios para tu vida, porque ciertamente tenemos necesidades, tenemos enfermedades. Dios suple, Dios bendice, Dios nos ayuda, pero lo mejor que Dios nos da es que Cristo nos da la vida eterna, que Él perdona nuestros pecados y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, hermano. El Señor Jesús enfatizó eso, hermano,
porque los envió a predicar y volvieron bien contentos y le dijeron: Señor Jesús, hasta en tu nombre los demonios se sujetan. Bien sorprendidos por lo que ellos estaban haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Pero Cristo les dice: no se gocen por eso, gócense porque sus nombres son escritos en el libro de la vida. Ese es el gozo del Señor, hermano. Eso es lo más importante para nosotros, la eternidad, que la vida eterna que Dios nos ha dado, que Dios nos sacó de la muerte a su luz admirable, que Dios nos sacó de la muerte a la vida, hermanos. Eso es lo que predicamos y eso es, hermano, lo que nosotros hemos experimentado y lo que compartimos con las personas. Y detrás de esta predicación vienen los milagros, viene la sanidad divina. Pero no buscamos la sanidad, buscamos la salvación. Y es respaldada por los milagros de sanidad física, hermanos. Estamos aquí todavía. Entonces, ¿por qué es más importante, hermanos? Le voy a dar 10 puntitos rapiditos. ¿Por qué es más importante, hermano, el perdón de pecados que la sanidad física de un paralítico, hermanos? Número 1. Porque el perdón de pecados cancela tu deuda. Recuerde, el propósito de estas 5 personas, de estos 4 amigos y este paralítico, era llegar a la presencia de Cristo para que él fuese sanado físicamente. Pero Cristo les ofrece algo más que la sanidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es más importante? Que su deuda sea cancelada. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces hay un costo, hay un pago, hay una deuda que tenemos, hermano. El alma que pecare debe de morir. Por eso Cristo vino al mundo, hermano, para Él morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él pagó el precio de nuestra alma, hermano. Y por medio de ese sacrificio se nos fue otorgado el perdón. Por eso Él tenía autoridad y tiene autoridad para perdonar los pecados, para cancelar la deuda. Y usted y yo estábamos endeudados hasta acá, hermano. Las debías todas. ¿Y sabes qué? Dios se las cobra, hermanos, porque Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Por eso la Escritura dice: el alma que pecare debe de morir. La paga del pecado es muerte, hermano. Y muerte significa, hermano, que en la eternidad íbamos a estar lejos de Dios, en confusión perpetua, dice la Escritura. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado no puede habitar en la presencia de Dios. Pero tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que Él tomara el lugar que nos correspondía a nosotros, de muerte, de sacrificio. Ahí, hermanos, Él murió y Él nos perdonó con ese sacrificio. ¿Y pagó qué? La deuda. La deuda fue saldada. Entonces, cuando Cristo le dice a este hombre: tus pecados son perdonados, le está diciendo: estoy cancelando tu deuda. Así que no te preocupes si te levantas o no. Tu deuda ha sido cancelada. Ahora, ¿de qué sirve que se hubiese levantado físicamente y todavía con la deuda encima? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Número 2. ¿Por qué es más importante el perdón de pecados? Porque devuelve la comunión con Dios. Una de las cosas que teníamos es que estábamos distanciados de Dios. Y no hay cosa más horrible que vivir lejos de Dios. Que la presencia de Dios no esté en nuestro hogar, que la presencia de Dios no esté en la familia, que la presencia de Dios no esté en nuestros trabajos, en nuestras actividades diarias. Porque donde habita la maldad, donde habita el pecado, la santidad de Dios no puede cohabitar. Es por ello que la santificación de Cristo es importante en nosotros. Porque no solamente nos quita nuestro pecado, pero Él lava nuestro corazón, nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos hace aptos para estar en la presencia de Dios, hermanos. Entonces, el punto número 2 es que nos devuelve esa comunión. Él nos acerca a Dios. Y ahora donde tú vas, ahí va la presencia de Dios. Donde tú estás, ahí está Dios. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios sobre ti, hermano. La gracia del Señor te acompaña. ¡Qué lindo! Y sientes la presencia en la casa,
entre los hijos, en la familia, cuando te sientas a ver la novela y se sienta Cristo contigo. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Habría que pensar eso, ¿no? Mira, cada vez que te sientes a ver la novela, si Cristo se levanta del sillón, levántate tú también. ¿Aló? O sea, tú sabes cuando la presencia de Dios no está ahí. Tú sabes cuando estás entre los amigos y tú sientes cuando la presencia de Dios no está ahí. ¿Cómo sabes que la presencia de Dios no está ahí? Porque la maldad se comienza a manifestar. Lo oscuro, lo tenebroso, lo malicioso, ¿verdad? Lo que trae pecado, lo que produce pecado, comienza a manifestarse. Y tú dices, aquí no está Dios. Dios ya se fue. Y si Dios se fue, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿Que a dónde vas? Que ahorita llegan los mariachis. No, tú quédate con los mariachis. Yo me voy. Sí, es que no, ¿verdad? Porque te invitaron a la fiesta y tú tuviste que llegar y pues había que cumplir con la familia y llegaste con el regalito, ¿verdad? Y ya iba a empezar la banda y luego tú empezaste a hacerle así, ¿verdad? Digo, ¿le pasa o no le pasa? Y tú dices, vámonos porque aquí espantan. Número 3. ¿Por qué es importante el perdón de pecados? Porque disipa la tristeza. Si hay algo que produce el pecado en nosotros es precisamente ese alejamiento de Dios, pero el alejamiento de Dios produce agonía, produce muerte, produce tristeza. ¿Por qué estás deprimido? Bueno, estás deprimido porque estás lleno de pecado. Ay, caray, pastor, no diga eso. Sí, ¿cómo no? ¿En serio? ¿En serio? Mire, yo siempre he dicho esto, me gusta repetirlo. Sáquese de su mente y eso de pare de sufrir. En serio, hermano. Ya chole con eso. Pare de sufrir. No, pare de pecar. ¿Quiere parar de sufrir? Pare de pecar. Usted para de pecar y va a parar de sufrir. El pecado es el que produce el sufrimiento. Y Cristo te liberó del pecado y te dice, ya no vuelvas a estar en esclavitud del pecado, porque los que son libres para siempre, hermano. No te dejes atar, no te dejes envolver, no te dejes amarrar, no te dejes enredar por lo que Cristo te hizo libre. Entonces la tristeza no es otra cosa no más que el producto, el fruto del pecado en nosotros. Porque la salvación produce gozo, el pecado produce tristeza. Entonces, cuando dices estoy deprimido, bueno, estás deprimido por una razón. Estás deprimido porque sigues practicando el pecado. Ahora, ¿quieres parar de sufrir? Para de pecar. Y no andes yendo a tomarte la agüita. Para de pecar. Amén. Sí, esa es la solución. Ay, que me está yendo mal. Pues, ¿cómo no te va a ir mal? ¿Dónde te andas metiendo? ¿Aló? Sí. Que no me alcanza. Para de ir al casino, pues. ¿En serio? Pues sí. Para de pecar. Número 4. 3, disipa las tristezas. Número 4, ¿por qué es importante el perdón de pecados? Porque sana tus heridas. El pecado hiere las relaciones, hiere tu corazón, hiere tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, tus deseos. Distorsiona tus pensamientos, tus deseos. Y cuando menos piensas, estás, hermano, en tanta confusión, en tanto dolor, en tanta angustia, y te sientes tan herido y estás como el perrito lambiendo tus heridas, victimizado, victimizada. Y la solución es que Cristo quiere quitarte ese aguijón llamado pecado que te hiere continuamente y te hace sangrar y te duele. Entrega tus faltas, confiesa tus pecados, ríndete a Cristo, dale tu corazón, renuncia a la maldad de este mundo, entrégale tu vida a Cristo. El mensaje no ha cambiado, es el mismo.
Él va a sanar tus heridas. Número 5, te va a devolver a la vida. Vas a volver a la vida. Porque vivías en muerte, caminabas como un muerto viviente. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nuestra vida no tenía sentido, no tenía propósito, no tenía significado. Hasta que Cristo vino y Él le dio propósito, significado, y dice que Él nos dio vida y vida en abundancia, y comenzamos a regocijarnos y alegrarnos en todo lo que tenemos y lo que somos, y a conformarnos y a amar y a servir y a disfrutar las cosas, porque todo viene de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces Dios, como sus hijos que somos, nos bendice y nos llena de alegría, de gozo, de vida, de paz, hermano. Bien hermoso ser creyente, ser cristiano, tener fe. Bien hermoso levantarse en las mañanas con gozo y no con la cara larga, amargada. ¿Aló? Te devuelve la vida. Número 6. Me encanta esto. ¿Por qué es importante el perdón de pecados? Porque el perdón de pecados te abre nuevas oportunidades. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe qué es lo que hace el pecado? El pecado rompe, cierra oportunidades, cierra puertas, trae escasez, trae problemas, trae dificultades, trae bancarrotas, trae distanciamientos, rompe relaciones, hace unos destrozos terribles en la vida. Cuando Cristo viene y quita la causa de la destrucción, que es el pecado, comienzan a abrirse nuevas oportunidades. Aun cuando hemos fallado y hemos pecado y hemos hecho lo incorrecto, Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de gracia y es un Dios de amor. Por eso se le enseña a la iglesia que la iglesia tiene que aprender a dar oportunidades, aprender a perdonar, aprender a decirle, ¿sabes qué? Olvidemos lo que sucedió y empecemos de nuevo, porque así es Dios. A Dios le encantan las nuevas cosas. Por eso es que nos hace nuevas criaturas, hermano. Dios de oportunidades. En el momento que el pecado es quitado, que el pecado es, hermanos, sacado de nuestras vidas, se abren nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades para relacionarnos, nuevas oportunidades en el trabajo, en lo económico, nuevas oportunidades, hermanos, en la familia, con los hijos, nuevas oportunidades en todo. Una nueva vida en Cristo. Eso es lo que Él ofrece, hermanos. Número 6. Disculpe, 7. Que me están oyendo. Yo pensé que ya estaban dormidos. Maravilloso esto. Cuando el pecado es perdonado, fíjese lo que Cristo le dijo a ese hombre, ¿eh? Todo lo que sucedió. Todavía está la polvadera cayendo, ¿eh? Y ahí está. Y el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Porque el perdón de pecados produce cambios de conducta. El pecado te esclaviza de tal manera que comienza a dirigir tu conducta. Por eso es que tú haces cosas que no quieres hacer y dices cosas que no quieres decir. Después dices, ¿por qué dije aquello? ¿O por qué hice aquello? O el que se levantó de una cruda. No lo vuelvo a hacer, pero al siguiente día se la empina otra vez. ¿Sí o no? Lo mismo el drogadicto, lo mismo el mentiroso, lo mismo el que es adúltero. Siempre sale con un cargo de conciencia aquellos que no han cauterizado su conciencia todavía. Porque llega el momento en que cauterizas tu conciencia y ya te resbala todo. Pero una persona, hermanos, que comete un error, comete una falta, siente un cargo. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, cuando Cristo quita ese yugo llamado pecado, ese aguijón llamado pecado que te hiere, cuando Cristo quita ese peso de pecado sobre nosotros, entonces se comienzan a producir cambios de conducta. Tu mente se abre, tus ojos se abren, la sabiduría de Dios comienza a tomar lugar en tu vida y entonces comienzas a concluir, esto no me conviene, porque todo me es lícito, pero no todo conviene.
¿Me están siguiendo, hermanos? Y ahí es cuando comienzas a caminar en Cristo Jesús. Entonces vuelven las invitaciones que se te hacían en de antaño, ¿no? Aquellas invitaciones cuando te decían, hey, vengamos y hagamos esto y hagamos lo otro. Y tú dices, no, eso no me conviene. De ahí Cristo me sacó. De ahí Cristo hizo un milagro en mí. Por lo tanto, ya no voy a seguir esos pasos. Y cambia tu conducta, cambian tus pensamientos y cambia tu perspectiva. Ve cómo el pecado nos ciega, pone un velo oscuro en nosotros, un manto oscuro que no nos deja ver la vida ni la realidad de la vida. Y por eso mucha gente tiene conductas destructivas. Se autodestruye, destruye su cuerpo con vicios, destruye su familia, destruye su hogar, destruye a sus hijos y el futuro de sus hijos. Destruye todo lo que le cae en la mano, destruye su economía, destruye todo lo que es y todo lo que posee, y donde quiera que va, todo lo deja en un mal estado. Si hay algo parecido aquí, es pura conciencia. Siento que ¿verdad? Mire, no soy profeta ni hijo de profeta, pero a veces, muy de vez en cuando, le pegamos al clavo. Se me hace que hoy le estamos pegando. ¿Sí? Ahí va. Produce cambios. Número 8. Cuando Cristo quita el pecado, le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Acorta las distancias relacionales. No solamente te acerca a Dios, pero ese cambio de conducta te hace acercarte a tu esposa, a tu esposo. Te hace acercarte a tu hijo, a tu hija. Te hace acercarte al vecino. Te vuelves más sencillo, más humilde, más accesible, más humano. Y le voy a decir algo muy fuerte, muy pesado. El pecado produce una bestialidad en el ser humano. Así como lo está oyendo, una bestialidad. En donde se pierde toda conciencia, toda sensibilidad y se vuelve destrucción, destructivo. Personas maliciosas que golpean, que matan. Una bestialidad terrible. Ahora, cuando Cristo nos sana, se comienzan a resolver esas problemáticas familiares. La Biblia dice, hay ser humano animal y ser humano espiritual. Le voy a poner en palabras un poquito más para no que se oigan tan ofensivas, aunque no debería de ser así. La Biblia dice animal y la Biblia dice espiritual, pero le vamos a llamar natural para que no se oiga ay animal, no, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Nos quita lo natural. No, mejor lo dejamos en animal. ¡Nos quita lo animal! No me la pude guardar, pues. Para hacernos hacernos un ser espiritual. Y el espiritual no vive en la dimensión natural, vive en la dimensión espiritual. Discierne, porque entre más arriba estés, más puedes divisar, entender, comprender. Entonces ahí es donde surge la sensibilidad, la sabiduría, el entendimiento, la accesibilidad. Esos son los hijos de Dios. Gente que entiende su propósito en su vida, que saben qué están haciendo, de dónde vienen y a dónde van, por qué están aquí. Tienen propósito y significado en todo lo que hacen. Y las relaciones comienzan a sanarse. Entonces el esposo que era insensible se vuelve sensible, que era apático se vuelve empático. Aquella persona que era amargada, Dios comienza a sanar. La mujer que era chismosa deja de ser chismosa. Digan amén. Santo Dios. Porque los males son quitados porque la causa del mal es el pecado, hermano.
Es el pecado. Por eso le dijo: tus pecados te son perdonados, la deuda es saldada, la deuda es cancelada. Y le volvió la comunión con Dios, hermano, y le quitó toda tristeza y sanó sus heridas y le devolvió la vida y le dio nuevas oportunidades y le cambió su conducta y acortó las relaciones que estaban distanciadas, hermanos. Y mire, número 9, cuando es quitado el pecado, comenzamos a abrazar el amor adoptivo y protector de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no teníamos acceso por el pecado que había en nosotros a esa fuente tan preciosa de amor, a esa fuente de protección, a esa fuente que da, que proyecta, que suple necesidades. Y ahora sí tienes. Por eso Hebreos nos dice que por medio de Cristo Jesús tenemos acceso al trono de la gracia. Gracia es don inmerecido. ¿Qué quiere decir? Que si tienes alguna necesidad, antes no tenías a quién acudir. Ibas y le decías no, iba a mencionar cosas, pero ya no, porque no quiero ofender a nadie. Y ahora tienes acceso al trono con el mero jefe, para que me entiendan mejor, pues. Ya no tienes que ir con los intermediarios ni andar pagando mordidas. Amén. No se dice mordida, se dice cohecho. Gracias por corregirme, hermano. ¿Ok? Pero me están siguiendo, santos. Entonces, ahora abrazamos ese amor adoptivo y protector de Dios. Ya tenemos quien nos cuide, quien nos proteja, quien nos ayude. No nos sentimos solos. Y aún, hermano, cuando estamos en peligro, sabemos que el Dios de los cielos es nuestro guardador, nuestro protector, que Él está alrededor de nosotros, que nos cuida, nos protege y que nada pasará, hermano, porque estamos en las manos de Dios. Y número 10, te da esperanza para la vida eterna. Una vez que los pecados son borrados, son quitados, son perdonados, hermano, la seguridad y la confianza de la eternidad toma lugar en tu corazón. Y ahora ya no te importa, ¿verdad? No tienes miedo a morirte. Digan amén. ¿Ah? Pero no tienes miedo, pero tampoco no te quieres ir ya. ¿Verdad que no? Okay, muy bien. Pero la seguridad de la vida eterna, hermano, la confianza de que Dios está contigo. Y usted puede agregar a estos 10 puntos, porque es la base de todo esto, hermanos. El problema que tenemos es el pecado. Y una vez resuelto el pecado, se acabaron la problemática, hermanos. Se terminó. Porque ahora Cristo Jesús, hermanos, es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro protector, nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro aliento. ¿Y quién más poderoso que nuestro Dios? El que está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, ahora, volvamos a la escena ya para terminar, para cerrar esto. Estamos en la escena, ¿no? Comenzó a caer polvo, tierra, y luego de repente entre la polvadera que estaba cayendo y todo y luego el dueño de la casa bien agüitado ahí. Ahora quién va a arreglar acá, ¿verdad? Pues imagínese, pobre del dueño, ¿no? Pero porque al último todo el mundo se fue, todos se fueron para su casa. Cuando terminó todo ahí se fueron, y el pobre hombre se quedó viendo la luz, las estrellas así, mire. Sí. ¿Quién va a arreglar el agujero este? Pero en ese momento bajan al paralítico y luego le dice estas palabras. Y cada vez que hay una palabra profética, cada vez que hay una palabra relevante, cada vez que hay una palabra, hermano, que viene de Dios, también hay una palabra del enemigo. Ponga eso en su mente. Cada vez que usted escuche algo que toca su corazón, va a escuchar 3 cosas allá afuera que van en contra de lo que Dios le dijo. Y la palabra aquí es: ¿y quién es este para perdonar pecados? ¿Se recuerda en el bautismo del Señor Jesús? ¿Ya se quieren ir? Yo sí. Apareció una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Se recuerda? Y luego de ahí, ¿a dónde fue el Señor Jesús? De ahí, al desierto por el Espíritu. ¿Se recuerda? ¿Y cuáles fueron las palabras del enemigo? Si eres, cada vez que Dios te dé algo, el enemigo te va a dar otra.
¿Sí me están escuchando? Entonces aparece el enemigo ahí. Fíjese, no fue algo audible, fue en los corazones de ellos. Porque dice que hubo una, ¿cuál es la palabra? Cavilaron en sus corazones. Y ahí, hermanos, el Señor Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho. Y se levantó el compite, hermano. Santo Dios. Y agarró sus tilichitos y ahí dijo: ahí nos vemos. Ahora llevo todo el paquete completo, sanado y perdonado de pecados. Sí, ahora, les dijo esto el Señor para confirmar. Detrás de la salvación venían los milagros. Lo más importante es el perdón de pecados. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, ¿dónde nació todo esto? En la fe. La fe. Al ver la fe de ellos, Cristo dijo: tus pecados te son perdonados. Entendamos este concepto, hermano. Al ver la fe de ellos, merecían la gloria de Dios. No puedo tomar mucho tiempo, pero usted conoce Romanos 4 porque usted lee la Biblia en su casa y ya se la sabe casi de memoria. Digan amén. Entonces no necesita abrirla porque usted ya más o menos sabe de qué voy a hablar, porque sabe Romanos 4, ¿verdad? No dijeron amén. Es la parte donde usted dice: sí, pastor, amén. Pablo habla de Abraham en Romanos capítulo 4. Y él dice, porque la escritura dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él fue justificado por la fe. Le creyó a Dios. El que le cree a Dios va a hacer cosas de locura. Va a hacer cosas que van fuera de la lógica humana. ¿Cómo que fuiste con los aleluyas? ¿Cómo se te ocurre? Porque es locura para ellos. Es locura para el que se pierde. Pero para nosotros es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, hermanos. Entonces te hace hacer locuras. ¿Me están siguiendo, hermanos? Voy a creerle a Dios. Voy a creerle a Dios por mi sanidad. Voy a creerle a Dios por mi hijo. Voy a creer a Dios por mi matrimonio. Voy a creer a Dios por mi trabajo, por mi negocio. Voy a creerle a Dios. Y ese creerle a Dios, Dios se siente honrado cuando la gente le cree. La fe honra a Dios y Dios responde. Y Abraham le contestó diciendo: antes tú eras una persona lejana, pero ahora eres amigo. Se convirtió en amigo de Dios. Su fe le fue contado por justicia. Se hizo justo. Siendo un hombre pecador, se hizo justo por la fe. Por eso es que la fe en Cristo, creer en Cristo, nos justifica de nuestros pecados, hermanos. Entonces, más adelante en el mismo capítulo 4, ya para el versículo 7, entonces Pablo dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y el versículo 8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué es bienaventurado? Doblemente feliz. Tu felicidad, tu estabilidad, tu gozo, tu alegría está en que Cristo ya te perdonó. Lo único que necesitas es creerlo. El sacrificio ya fue hecho. Lo único que necesitas es creerlo. Es por la fe como se recibe el perdón de pecados. Entonces, volviendo al cuestionamiento, ¿y quién es este? Bueno, hoy decimos que el Cristo que servimos tiene el poder para declararnos libre, para quitarnos toda culpa, para quitarnos todo pecado y para echar para afuera todo pesar que hay dentro de nosotros. Y nuestro gozo, nuestra paz y nuestra alegría, nuestro bienestar, nuestras bendiciones no provienen del mundo, provienen de un Cristo que está en los cielos y que nos ama y que nos bendice y que nos prospera y que nos alienta y que nos fortalece y que estamos bien contentos de servir a un Cristo vivo, hermanos. Y la gente le llama locura, como quiera llamarle, y vamos a seguir abriendo hoyos en el techo. Lo más hermoso que nos ha sucedido: Cristo nos ha perdonado. Ese es nuestro tesoro.
y lo guardamos en nuestro corazón. Pónganse de pie, santos, por favor.